Pero resulta que este delta P nunca nos dice si es en X o si es en Y. Lo que yo debo tener en cuenta es que todo esto que estamos calculando, es vectorial. ¿Qué significa que sea vectorial? Que debo tener en cuenta la dirección y no puedo hablar solamente en X o solamente en Y, a menos que haya esa consideración. Entonces, en este caso, la recomendación que hay es hallar primero el delta P total usando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Ustedes lo conocen, conocen el teorema de Pitágoras. ¿Qué uso le vamos a dar aquí? Pues simplemente para poder mezclar a X y Y. Entonces nosotros sabemos que en ese caso delta P sería igual. Delta P sería igual a la raíz cuadrada de delta P al cuadrado en X, perdón, de delta P en X más delta PY, y a eso obviamente cada una de ellas va a estar elevada al cuadrado. Y a eso debo sacarle raíz cuadrada. Y a eso debo sacarle raíz cuadrada. Entonces, ¿listo? Entonces, muchachos, fácil. Simplemente lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando allá hallemos ese delta P, que es la suma en X más la suma en Y al cuadrado cada una, entonces ahí sí ya tendremos el verdadero delta P y ya puedo hallar la fuerza. Entonces, hacemos ese cálculo y ese cálculo nos daría paréntesis menos 8,77 elevado al cuadrado más 3,53 elevado al cuadrado. Y a ese resultado al final debo sacarle raíz. Listo, por favor me colaboran y me dicen cuánto da esa raíz. Al elevarla al cuadrado, ¿cuánto me da esa raíz?
Bien, entonces, al hacer el cálculo, me dice Natalia que le dio 9,45 y me dice Sofía Centeno que también da 9,45. Entonces, nosotros ya escribimos aquí nuestro resultado. 9,45. Ya sabemos que la unidad de esta variable física es kilogramo por metro sobre segundo. Una vez tengamos eso, entonces ahora sí podemos decir, impulso es igual a fuerza por tiempo y eso es igual a 9,45. Resulta que nosotros tenemos el tiempo. Nos habían dicho originalmente que el tiempo era nos habían dicho que el tiempo era 138 milisegundos. Entonces, ya habíamos dicho en el ejercicio anterior que 138 milisegundos significaba 138 por 10 a la menos 3. Y eso igualado a, el 10 es a la menos 3, no olvidar, igualado a 9,45, lo que quiere decir que ustedes de alguna manera pueden despejar entonces la fuerza. Por favor, me dicen cuánto les da la fuerza y todavía nos falta hallar el ángulo. ¿Cuánto les dio la fuerza al despejar, muchachos? Bueno, mientras hacen ustedes ese cálculo, entonces voy a explicar cómo se hace ahora el cálculo del ángulo de la fuerza. Entonces, el ángulo de la fuerza, voy a hacerlo aquí arriba que tengo espacio. Y entonces el ángulo siempre lo vamos a hallar como hacíamos cuando vimos fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, el ángulo total se halla, no tengo la figura para el ángulo, entonces simplemente digo ángulo
es igual tangente a la menos 1 y siempre va a ser el componente en Y sobre componente en X de la cantidad de movimiento. Ojo, de la cantidad de movimiento. Aquí del cambio en la cantidad de movimiento. Aquí me falta dibujarles el triangulito. Entonces, PY sobre PX. Listo. Y entonces, cuando hagan eso, se les dará tangente a la menos 1, paréntesis, 3,53 dividido en menos 8,77. Listo. Y me dicen cuánto les da el ángulo, por favor. Entonces, el ángulo nos daría el ángulo de la fuerza sería, ya depende de ustedes allá en su calculadora, pero pues ya es más fácil aquí la condición. ¿Cuánto les dio, por favor? Bien, aquí en el chat me dicen que la fuerza dio 68,47 newton. Aquí abajo la fuerza me dio 68,47. ¿Cómo sé que newton? Pues porque me están hablando de fuerza. Las fuerzas se dan en newton. Me faltaría el ángulo en la parte superior. Revisar que la calculadora la tenga en grados. Y al revisar que la calculadora la tengo en grados, entonces tendríamos esa condición. ¿Cuánto les dio el ángulo, muchachos? Bueno, dicen acá en el chat, dicen que dio menos 21,92 grados. Menos 21,92 grados. Pero si nosotros miramos en el gráfico, la fuerza que está dibujando el profesor Reinel, me muestra un ángulo ascendente, me muestra este ángulo. Y este ángulo sería positivo. Está mostrando este ángulo de acá, de la fuerza, menos 21,92. ¿Sí? Ahora,
¿Por qué me da negativo? Bueno, entonces simplemente porque me da en el segundo cuadrante y al darme en el segundo cuadrante, y estoy usando la razón trigonométrica tangente, entonces la tangente en el segundo cuadrante es negativa, es simplemente por esa condición. Pero yo ya sé que ese ángulo es de elevación y entonces lo tomaría positivo. Si observan, el ángulo que forma la fuerza es de 21,92 y el ángulo que forma la cantidad de movimiento después del golpe es de 20 grados. Entonces, ¿por qué el ángulo de la cantidad de movimiento es diferente al ángulo de... ¿Por qué el ángulo de la cantidad de movimiento es diferente al ángulo del impulso? Es porque el ángulo del impulso está relacionado con la cantidad de movimiento, con el cambio en la cantidad de movimiento total, con el cambio en la cantidad de movimiento total. Listo, muchachos. Por favor, si alguien me colabora colocando allá el pantallazo en el grupo de WhatsApp. Ah, mentira, yo puedo hacerlo acá. ¿Verdad que ya abrí WhatsApp para poderlo tener? Entonces me dice alguien en el chat. Cuando dice, ¿qué pasa si hubiera bateado hacia el otro lado? ¿Cuál sería el otro lado, Sofía? ¿Hacia abajo? ¿Que se moviera hacia abajo? Para yo poder entender el otro lado. ¿Que bateara inclinado hacia abajo o que bateara para la derecha? Listo, ya lo coloqué allá en el grupo de WhatsApp. Física. Listo. Muy bien, entonces. Listo, yo dibujé hacia la izquierda, que él batea hacia la izquierda porque normalmente aquí alcanzaremos a ver más adelante que eso corresponde a un choque. ¿Listo? ¿Por qué un choque? Pues porque una partícula avanza hacia la derecha y la otra partícula avanza hacia la izquierda. Pero en el caso de que fuese hacia la derecha, lo único que cambia de todo lo que podríamos precisar aquí, si golpeara hacia la derecha, lo único que cambiaría sería este signo de acá. Ese signo que estoy encerrando con el negrito, con un círculo negro. ¿Por qué? Porque ahora esa cantidad de movimiento final ya no sería negativa, sino sería positiva. ¿Eso qué implicaría? Pues que simplemente va a ser una resta, entonces este valor de 8,77 va a disminuir. Ese valor de 8,77 va a disminuir y entonces tendría que dar menos impulso. Es decir, tengo que hacer más impulso para lograr que la pelota rebote en la misma dirección en la que venía, a impulsarla solamente para que continúe la trayectoria del movimiento. Esa sería una conclusión interesante. Que si bateáramos hacia la derecha, entendiendo la derecha como este sector de la pantalla del computador, entonces cuando el bate apuntara hacia allá, la cantidad de movimiento disminuiría. ¿Por qué disminuiría? Porque no tiene que frenar la pelota y cambiarle de dirección, sino solamente impulsarla un poquitito para que se eleve. Entonces, esa sería más fácil y explicaría una de las situaciones del boxeo. Menos mal, Sofía tocó ese tema. Voy a borrar acá. Ya está el pantallazo allá en el grupo de WhatsApp. Entonces voy a explicar. Resulta que en el boxeo hay pues es una actividad peligrosa, ¿no? Obviamente el recibir golpes no es benéfico para nadie. Entonces lo que dicen es lo siguiente. Vamos a imaginar que este es el rostro del boxeador y que este es el torso del boxeador. Bueno, aquí podrían decir ustedes que no hay contacto entre el cuerpo y el boxeador. Bien, entonces este círculo que voy a dibujar en rojo a la izquierda significa el puño o el brazo vamos a dejarlo, el brazo del atacante. Entonces, imaginemos que están los dos boxeadores. Este boxeador envía el puño hacia adelante.
Entonces, la recomendación que hacen en el boxeo, la recomendación que le hacen en el boxeo es lo que acaba de preguntar Sofía. ¿Cuál es la recomendación? Cuando el puño haga contacto con el rostro, el boxeador, en vez de hacer que su rostro vaya hacia adelante, el boxeador no debe llevar el rostro hacia adelante. El boxeador debe dejarse llevar el rostro con el puño. Entonces lo que le recomiendan al boxeador es mueva su cabeza en la dirección del puño, de tal manera que cuando este señor lo golpea, si él lo que hace es enfrentar su rostro, tratar de aguantar digámoslo así, el puño, entonces lo que haría sería incrementar el impulso. Incrementar el impulso significa que va a sentir más daño en su rostro. Entonces, ¿qué se les recomienda a los boxeadores? Echar, cada vez que sienten que el puño los va a golpear, hacer el rostro en la misma dirección del puño. ¿Para qué? Para que la cantidad de movimiento del impulso disminuya y por lo tanto sea menor el daño en el rostro. Obviamente va a haber daño, pero va a ser menor en comparación con lo que está en ese momento en juego. ¿Listo? Ahí, o sea, uno de pronto en la parte callejera, la persona puede suponer que porque aguanta un golpe fuerte, entonces es muy bravo y resulta que lo que se está haciendo es daño. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a mirar el segundo tema. Resulta que el segundo tema tiene que ver con un ejercicio que Sofía ayer propuso. Y el segundo tema lo vamos a llamar conservación de la cantidad de movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento tiene que ver, la conservación de la cantidad de movimiento tiene que ver con la aplicación de lo que estamos viendo. Entonces, en este momento les voy a compartir una pantalla. Alguien pregunta aquí en el chat. Sí, es más, precisamente por esa conservación de la cantidad de movimiento fue que no pudimos hacer el quiz. Alguien me dice, profe, ¿entraría en el quiz? Yo digo, sí, claro, porque precisamente por ese tema fue que no pudimos evaluar, porque no tenemos listo el tema de conservación de la cantidad de movimiento, que es muy fácil, pero que entonces necesita atención. Por eso la clase de hoy y del día lunes será dedicada a ellos para poder evaluar el día jueves. Pues creo que fue que quedamos, muchachos. ¿Me confirman, por favor? Conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, por favor, en la conservación de la cantidad de movimiento, entonces se presenta, obviamente, vamos a mirar en qué condiciones se presenta, y la cantidad de movimiento se presenta, la conservación de la cantidad de movimiento se presenta cuando podemos lograr lo siguiente. Que el cambio en la cantidad de movimiento sea nulo. Que el cambio en la cantidad de movimiento sea nulo. Si logro que delta P sea igual a 0, entonces yo ya sé que delta P es igual al impulso, por lo tanto, estoy logrando, gracias a eso, estoy logrando que entonces el impulso también sea igual a 0. Que el impulso también sea igual a 0. ¿Qué significa que el impulso sea igual a 0? Que no hay fuerza externa interactuando. Y entonces normalmente eso no se entiende. Normalmente uno habla con los estudiantes y los estudiantes dicen, no, profe, eso sí que vamos perdidos porque ¿cómo así que no hay fuerza externa? Entonces ya voy a explicar esa condición. Listo, entonces, ¿cuándo se conserva la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento se conserva siempre que el cambio en la cantidad de movimiento sea igual a 0, es decir, cuando no haya fuerza externa. Entonces vamos a imaginarnos un caso. Vamos a imaginar, no sé si en sus casas les permitan ver Los Simpson.
Hay familias que no permiten ver Los Simpson, les parece que es una serie grotesca, pero a mí me interesa Los Simpson porque vi un capítulo en el cual Bart Simpson está en una carreta, Bart se sienta en la carreta. Imaginemos que este es Bart. Este es Bart. Y Bart ha tomado los extintores del colegio. Ha tomado muchos extintores del colegio de la escuela de Springfield donde él estudia y los ha colocado todos apuntando hacia atrás. Generalmente Bart tiene un amigo que se llama Milhouse. Entonces Milhouse con una llave golpea la boquilla del extintor. Al golpear las boquillas de los extintores, entonces los gases salen dirigidos hacia atrás. Los gases salen dirigidos hacia atrás. Los gases salen dirigidos hacia atrás. ¿Y qué le sucede a Bart Simpson? El carro de Bart Simpson se ve impulsado hacia adelante. Entonces, este es el movimiento del carro. Donde va Bart Simpson. Y este es los gases que escapan. Entonces ahí es una conservación de la cantidad de movimiento. ¿Cuál es la justificación? No hay nada externo, no hay nada, o sea, si bien es cierto, Milhouse tiene que golpear las boquillas, si bien es cierto, Milhouse tiene que golpear las boquillas, no importa o no entra dentro del sistema. El sistema serían los extintores y Bart Simpson. ¿Desde qué momento analizamos? Analizamos en el momento en que empieza a salir el gas de los extintores hasta el momento en que impulsa a Bart Simpson hacia adelante. Entonces, ¿esto qué nos dice? Ya vamos a mirar el ejercicio que puso Sofía. Entonces, si delta P es 0, entonces lo que yo debo entender es que el P final menos el P inicial, el P final menos el P inicial también vale 0. ¿Por qué? Porque es la definición de cantidad de movimiento. Y si ellos son iguales a 0, pues entonces lo que yo debo entender es que aquí se puede formar una igualdad. Se puede formar una igualdad. ¿Qué tipo de igualdad se puede formar? Entonces, gracias a eso decimos que P final y P inicial van a ser iguales. Que el P final va a ser igual al P inicial. Eso quiere decir que nosotros ahora, en todos los ejercicios, vamos a analizar que un inicio y un final. Pero todo debo considerarlo dentro de un sistema. Todo debe estar dentro de un sistema. Profe, no entendemos lo del sistema, dicen la mayoría de estudiantes. Entonces, el sistema sería el extintor más el carrito de Bart Simpson. Ese sería el sistema. Si yo hablo por aparte del extintor, entonces el extintor sí tiene fuerza externa. Pero si hablo por aparte del carrito de Bart Simpson, también tiene fuerza externa. Entonces, ¿cuándo no tiene fuerza externa? Cuando yo hablo del sistema. Entonces, ahora sí, voy por favor, vamos a eliminar acá. Entonces voy a enviar este pantallazo allá al grupo de WhatsApp. Y entonces, de acuerdo a eso,
De acuerdo a eso, entonces vamos a mirar el ejercicio que tenía Sofía. Sofía, ¿tú tienes ahí para compartirlo? ¿Tienes abierto el documento? Señor. Bueno, vamos a borrar acá. Me dice que no lo tiene. Entonces regálame un segundo mientras coloco el disco duro. Ok. Parece ser que ya. Listo, ya entró el disco duro. Vamos a abrirlo rápidamente. En este momento está abriendo la actividad. Sofía, tú me habías dicho que el ejercicio 42, ¿verdad que sí? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces parece ser que ya abrió. Y vamos entonces a compartir. Ok, entonces, ejercicio 42. Que dice lo siguiente. Vamos a recortarlo y lo llevamos allá al documento en Word que estamos mirando. Es ejercicio 42, que es del tipo de ejercicio que tiene que ver con esa situación. Ok, entonces en ese orden de ideas, me dicen si están viendo un documento en Word donde solo está el ejercicio, por favor. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Ok, Sí. entonces la idea es la siguiente. Dice, un patinador de 75 kilogramos que está parado sobre un estanque congelado cercano a un muro, sostiene una pelota de goma con 0,28 de masa que luego lanza contra el muro con una rapidez de 18 metros por segundo respecto al suelo. Luego la atrapa después que golpea el muro, o sea, cuando viene de regreso. Y luego vuelve a lanzarla. ¿Listo? Entonces dice, el patinador quiere ganar más velocidad y repite el procedimiento. Ok, entonces este será el muro. Este será el muro. Este será el patinador. Vamos a dibujar una tablita ahí donde él está parado, una tablita. Y esa tablita tiene ruedas para que pueda resbalar. Listo. Hay una superficie horizontal que sería el piso, ¿no? O sea, sería la condición. Bien, ahí estaría entonces en el piso. ¿Qué hace el jugador? Entonces, el jugador lo que hace es, él está parado sobre la tablita. Y esa es la condición que nosotros llamaríamos condición inicial. Entonces, por favor, atentos a este análisis porque este es el que va a interesar de aquí en adelante.
Este será la condición inicial. En la condición inicial, él tiene velocidad. La bolita que tiene en la mano tiene velocidad. Entonces, en ese momento, ninguno tiene velocidad. Entonces, en la condición inicial decimos velocidad de la pelota. ¿Es una pelota lo que lanza? Sí. Entonces, velocidad de la pelota, 0. Velocidad del patinador, 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento en ese momento, la cantidad de movimiento inicial, pues será 0. Si tuvieran que justificar la respuesta por qué 0, pues simplemente dicen que es porque no hay velocidad, y si no hay velocidad, no hay cantidad de movimiento. ¿Hay energía cinética? Entonces nos preguntan aquí, ¿cuál es el cambio de la energía cinética? Entonces, ¿yo qué tendría que escribir? Energía cinética, que ya aprendimos a calcularla en el tema anterior, es igual a 0. ¿Por qué sabemos que la energía cinética vale 0? Pues porque están quietos en ese momento. Él quiere ponerse en movimiento, entonces para ponerse en movimiento, él hace lo siguiente. Vamos a llamar final 1. Final. Entonces, final, ¿qué significa que sea final? Pues que él ahora va a rebotar. ¿Qué va a rebotar? Pues él dice en el enunciado. Dice en el enunciado que va a lanzar una pelota hacia adelante. Entonces, este es mi dibujo. Bien, entonces aquí tenemos mi dibujo. Y vamos a colocar la condición final después de eso. Listo. Entonces, ahora sí tenemos las dos condiciones. En la segunda condición, perdón, aquí me equivoqué. En la segunda condición, tiene las mismas condiciones. Entonces, tiene una línea horizontal donde se va a desplazar la patineta. Está la patineta. La patineta obviamente tiene ruedas. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a mostrar qué es lo que sucede en la condición. Entonces, borramos aquí. Borramos estos datos, no nos interesan. Ya no es inicial, sino es final. Y esta bolita que está aquí, ahora sale disparada. Sale disparada hacia adelante, según el enunciado. Y según el enunciado nos dice que esa pelotita pues lleva una velocidad. ¿Qué le sucede al cuerpo si la pelotita lleva ahora una velocidad? Entonces, voy a adelantarme y voy a decirles que el cuerpo retrocede. El cuerpo ahora tendrá una velocidad. ¿Y por qué hacia atrás? Entonces, eso es lo que vamos a averiguar acá. Listo, vamos a plantear la ecuación. La ecuación decía que debo determinar primero el sistema. Entonces, el sistema para mí, ¿quién va a ser? Sistema va a ser patinador, pelota. Entonces, si hay un sistema y no hay ninguna fuerza externa que atraviese ahí porque no hay fricción ni nada de esa condición, entonces digo que el cambio en la cantidad de movimiento, el cambio de momentum lineal es igual a 0. Y si el cambio del momentum lineal es igual a 0, entonces
yo ya sé que el P final va a ser igual al P inicial. Ya sabemos que el P inicial vale 0. ¿Por qué sabemos que el P inicial vale 0? Entonces ya lo habíamos calculado, ya habíamos explicado acá. Ya habíamos explicado que en la condición inicial no hay velocidad de la pelota, no hay velocidad del patinador, no hay, por lo tanto, cantidad de movimiento y no hay energía cinética. Entonces lo que me quiere decir es que el P final es 0, pero es que en el P final intervienen dos situaciones. ¿Qué quiere decir esto que intervienen dos situaciones? Que debo tener en cuenta que está el P final del patinador más el P final de la pelota. Y eso debe ser igual a 0. Es decir, cuando la pelota parte la pelota parte con velocidad, ella parte hacia adelante y vectorialmente yo explico que la suma de estos dos vectores, el del patinador y el P final de la cantidad de movimiento de la pelota, la suma de las dos debe darme igual a 0. Pero yo ya sé que este va hacia atrás. Y como va hacia atrás, bueno, no sé qué deba ir hacia atrás, entonces simplemente le reemplazo masa del patinador por la velocidad final del patinador más la masa de la pelota por la velocidad final de la pelota. Yo ya sé que este es positivo. Yo ya sé que esta es positiva. ¿Por qué sé que es positiva? Porque la lanzaron hacia ¿dónde? Hacia adelante. Como la lanzaron hacia adelante, pues yo digo, bueno, eso es positiva. Pero yo no sé qué va a pasar. Cuando ustedes despejen, van a encontrar que la velocidad final del patinador es igual a menos la masa de la pelota multiplicada por la velocidad final de la pelota sobre la masa del patinador. ¿Y esto qué nos indica entonces? ¿Qué nos indica este menos que nos dio acá? Este menos nos indica que el patinador debe retroceder. Y entonces concluyen lo que es. Entonces la cantidad de movimiento que me establece, que cuando yo haga conservación de la cantidad de movimiento, debo tener en cuenta estas consideraciones. Debo tener en cuenta el inicio y el final, que no lo anoté acá. Debo tener en cuenta el inicio y el final, las dos condiciones. Debo ser capaz de interpretar. Ahora, cuando ya halle la velocidad final, entonces podré hallar el cambio de la energía cinética. Pero resulta que aquí dice, él quiere ganar más velocidad. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a lanzar la pelota. Entonces, se supone que debo volver a hacer el mismo procedimiento, pero primero entender que esta pelota, ahora la condición inicial cambia. ¿En qué cambia? Este gráfico que teníamos aquí ya no es el mismo. ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia ese gráfico? Porque ahora la pelota viene de regreso. En la condición inicial, la pelota rebota contra la pared y viene de regreso. Entonces, la condición inicial me diría que ya no es 0. Y adicional, este patinador se está moviendo hacia atrás. Entonces, muchachos, por hoy dejamos hasta ahí porque son las 8. Ya sabe que siempre tomamos un descanso de 10 minutitos. Entonces, en 10 minutitos nos vemos para continuar la clase de trigonometría, porque el quiz de trigonometría, creo que tenemos un ejercicio pendiente. Entonces, allá les coloco el ejercicio. ¿Listo? No olviden que este es número 42 de la guía. Allá en el WhatsApp ya está. Entonces, nos vemos en 10 minutos, muchachos. Son las 8:02. 8:12 estamos conectados.